Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo del tutorial de introducción a la microeconomía. Hoy vamos a ver la teoría de la empresa, hoy vamos a ver todo lo que es la teoría de la oferta de la empresa y de la oferta de mercado. Y para ello tenemos que ver quién es el agente responsable de la oferta. El agente responsable de la oferta es la empresa. Entonces vamos a ver, por tanto, cómo funciona una empresa en el ámbito de la teoría microeconómica. Bien, y hoy vamos a ver fundamentalmente el aspecto técnico de la empresa, que es la producción y la productividad. Bien, la empresa va a tener, vamos a suponer en principio que tiene dos factores productivos, que va a ser dos factores productivos, que va a ser el trabajo productivo, el trabajo y el capital, el equipo capital. Con esto es capaz, de producir el bien X. Produce un solo bien y produce un producto, un bien, que es el que vende en el mercado, producto, bien, que es el bien X. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Una empresa individual lo que hace es contratar trabajo y capital, y con ese trabajo y capital es capaz de producir una cantidad de bienes. Una cantidad de bien. Entonces, la empresa lo que hace es, supongamos que esta es la empresa, entonces aquí entra trabajo y capital. Es decir, hay una entrada o un output, un input, perdón, un input son los inputs, trabajo y capital. Entonces la empresa tiene una estructura tecnológica, tiene unas reglas por las cuales es capaz de combinar el trabajo y el capital, y con esas reglas es capaz de producir una cantidad de producto, de bien X, o bien se llama output. Bien, pues ¿esto qué es realmente? Pues es una función. La empresa tiene unas reglas técnicas tal que para una unidad de trabajo, una unidad de capital produce, por ejemplo, 2 de X. Para 2 de trabajo y una capital produce 3, y así sucesivamente, para todas las posibles combinaciones. Bien, pues la regla que relaciona trabajo y capital y genera las cantidades de output o de bien técnicamente eficientes es lo que denominamos función de producción. O sea que una función de producción va a ser X igual a una función de trabajo y capital. Es decir, relaciona unidades de trabajo y unidades de capital, y mediante esa función es capaz de producir para cada par LK, es capaz de producir una cantidad de producto X. A esta regla o a esta función se le denomina función de producción. Función de producción. Función de producción. Entonces, es la función que relaciona factores productivos con cantidades de producto eficientes técnicamente. Bien, entonces, vamos a denominar dos lapsos, dos intervalos de tiempo. Vamos a definir para un tiempo muy largo o suficientemente largo, vamos a llamar largo plazo. La empresa puede operar en un largo plazo. ¿Y qué significa eso, largo plazo? Donde la empresa es capaz de utilizar las cantidades de trabajo y capital que la empresa considere necesarios. Es decir, la empresa puede modificar las cantidades de trabajo y de capital. Es decir, en el largo plazo la empresa puede modificar, es capaz, tiene un tiempo suficiente como para modificar
el trabajo y el capital para sus objetivos. Si puede contratar más trabajo, menos trabajo, puede adquirir más capital, puede ampliar la planta de la empresa, puede comprar el doble de máquinas o el triple de máquinas, etcétera, para su objetivo, que bueno, de momento no lo estamos viendo, pero su objetivo va a ser la maximización del beneficio en un sistema de libre competencia o de competencia perfecta. Entonces, ese es un periodo en donde el trabajo y el capital pueden modificarse. Luego se trabajará directamente con esta función de producción. Luego habrá otro periodo, habrá periodos más cortos, la empresa estará en periodos de tiempo más cortos y lo denominaremos que la empresa opera a corto plazo. Entonces, la empresa opera a corto plazo cuando el tiempo que hay no le permite modificar al menos un factor productivo. Vamos a suponer que el factor productivo capital está fijo, no lo puede modificar, está fijo. La empresa no puede modificar el capital. Es decir, aumentar la planta y doblar la planta de lo que tiene ahora al doble, claro, en un periodo de tiempo muy corto, de la noche a la mañana, no se puede hacer. Comprar el doble de máquinas e instalarlas y que estén en pleno funcionamiento no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces es un periodo de tiempo relativamente corto que no le permite a la empresa modificar al menos un factor productivo, en este caso el capital. El trabajo sí va a poder modificarlo. Luego va a tener en este corto plazo, los factores se van a dividir en factores fijos. En este caso va a ser factores fijos, en este caso va a ser el capital. Lo ponemos aquí con una raya arriba y el factor variable. Factores variables o factor variable, en este caso va a ser el trabajo. La empresa puede modificar. El trabajo está en un periodo de tiempo que, aunque sea corto, puede modificarlo. Bien, pues por tanto, la función de producción en un corto plazo, vamos a empezar a hacer el análisis en el corto plazo. Entonces, en el corto plazo, nuestra función de producción va a ser, como está en un periodo de tiempo en el que el capital no lo puede modificar, va a ser la misma F, L va a ser una variable y K ya va a ser un parámetro, porque K va a ser fijo. Ponemos K barra como una cantidad fija. De tal forma que la función de producción, en el fondo, va a depender, esto ya va a dejar de ser variable, va a depender solamente del trabajo. Esto va a ser una constante, va a estar incluida dentro de la función y, por tanto, nuestra función de producción en el corto plazo, si hemos supuesto que el tiempo solamente puede permitir, la empresa está en un periodo de tiempo que solamente puede permitir contratar libremente trabajadores, horas de trabajo, entonces la función de producción es una función que va de L en producto, dado una cantidad de capital. Por ejemplo, podemos tener una función de producción, fijaos, en el largo plazo podemos tener una función de producción, por ejemplo, raíz cuadrada de K por L. Sería una función de producción en el largo plazo. Por ejemplo, para K igual a 1 y L igual a 16, pues el nivel de producción es L aquí, L igual a 16, pues el nivel de producción es 1 por 16, es decir, 4. Y así sucesivamente para cada uno de los valores de capital y trabajo. Bien, pero sí, esto sería en el largo plazo. Esta sería nuestra función de producción en el largo plazo. Pero en el corto plazo, no. En el corto plazo vamos a tener, en un corto plazo, vamos a suponer que la empresa va a tener un nivel de capital, por ejemplo, de 36, que no va a poder modificar. A partir de ese instante tiene 36 unidades. A partir de ese instante, si quisiera cambiar la planta, el nivel de capital, claro, lo va a poder cambiar en el largo plazo, pero en el corto plazo no. Luego,
por un periodo de tiempo determinado, K va a ser igual a 36. Nuestra función de producción, por tanto, va a ser igual a 36, que es el capital, multiplicado por L. Luego X, sacando la raíz de 36, va a ser 6 por 6, 36, multiplicado por raíz de L. Ya nos queda una función X de producto en función de L. Implícitamente el capital está dentro, pero fijo, que es lo que tenemos aquí, que es lo que he puesto aquí en términos genéricos. Luego esta será una función de producción, una función de producción para el corto plazo. Bien, y esto lo podemos representar gráficamente. Podemos borrar y podemos representar gráficamente. Si representamos gráficamente, borramos aquí, estamos en el corto plazo, borramos, y podemos hacer una representación gráfica para un corto plazo determinado. Vamos a poner aquí corto plazo, en donde el capital está dado en K barra. Entonces vamos a tener una función de producción, y que va a ser igual a F de L. Implícitamente estará el capital en K barra. Bien, podemos hacer una representación gráfica del trabajo respecto al capital. Del trabajo y el nivel de producción. Aquí he puesto Y, algunos libros ponen Y, pero bueno, como he puesto X al principio, vamos a poner X. Vamos a poner X aquí. Entonces, podemos hacer una representación gráfica. Si hacemos una representación gráfica, si aquí ponemos trabajo y aquí ponemos nivel de producción, vamos a tener la típica representación gráfica que va a ser de esta naturaleza. Fijaos, para cada nivel de trabajo, fijaos que K está dado a un nivel K que puede ser 36, 81, 24, 1, etc. Entonces, vamos a dibujarla en color blanca, la función de producción. Esto va a ser X igual a F de L. Bien, fijaos, en un primer tramo tenemos, bueno, en un primer tramo, ¿qué es lo que tenemos? Que la producción con respecto al trabajo crece en este tramo pequeño, crece más que proporcionalmente, es decir, aumentos de trabajo pequeños hacen aumentar el nivel de producción en una proporción mayor, es decir, crece más que proporcionalmente. Pero llega un momento a partir del cual aumentos en el nivel de trabajo hacen aumentar el nivel de producción, pero cada vez en una cuantía menor, Es decir, la función, el producto crece menos que proporcionalmente respecto al nivel de trabajo contratado. Bien, entonces, ¿qué significado tiene eso? Bien, pues que si la empresa... Esto representa un significado económico más que económico físico, en el sentido de que a partir de cierto nivel de producción, como el equipo capital está dado, imaginaos que es la planta, la superficie en metros cuadrados de una empresa, si está sometido a 80 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, por ejemplo, si es un taller de reparación o es un taller de producción de galletas o de lo que queráis, entonces, a partir de cierto momento, el número de trabajadores, a partir de cierto momento de factor trabajo, si incrementamos uno más, el producto aumenta, pero cada vez menos. Llega un momento en que la planta está tan saturada que el incremento de uno más provoca incrementos muy pequeños de X, muy pequeños.
Incluso teóricamente esto podría ir hacia abajo en incrementos de trabajo, de factor trabajo, de una unidad más de factor trabajo a partir de estos niveles, podrían disminuir el nivel de producción, porque físicamente estaría completamente saturado, estarían hombro con hombro, no cabrían físicamente en la empresa. Luego, por tanto, lo que vemos es que a partir de cierto nivel de producto, el trabajo crece más que la producción crece menos que proporcionalmente respecto al factor trabajo. Bien, y con eso, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos un rendimiento cada vez menor, un rendimiento decreciente del factor variable, y lo llamamos así, rendimiento decreciente del factor variable, y lo vamos a llamar así. Por ejemplo, en el corto plazo se va a producir el fenómeno de rendimiento decreciente del factor variable. ¿Por qué? Porque obedece a que el capital, estamos en el corto plazo, el capital está fijo. Entonces, en determinado nivel de trabajo ya queda saturado para ese nivel de capital o de planta que existe. Es lo mismo, otro ejemplo muy gráfico es el de un tiesto, un huerto, por ejemplo. Un huerto es un huerto relativamente pequeño. Bien, inicialmente introduces trabajo, etcétera, y semillas que tengas y tal. Entonces, bueno, pues puedes aumentar el nivel de producción. Aumentas el trabajo con semillas, etcétera, aumentas el nivel de producción, pero si la planta, es decir, la tierra, el equipo capital está fijo, llega un momento en que por más semillas que eches y más trabajo que introduzcas, el nivel de producción no va a aumentar. Si aumentara el nivel, no va a aumentar en la misma proporción que el aumento del factor trabajo. Si no se produjeran rendimientos decrecientes, claro, en un terreno muy pequeño podríamos alimentar a la población mundial solamente utilizando trabajo. ¿De acuerdo? Entonces se produce un rendimiento decreciente del factor trabajo. Llega un momento en que incluyes más horas de trabajo, más trabajadores, y la tierra no da más de sí. Por tanto, esa producción está sometida a un corto plazo porque estamos sometidos a un nivel de capital restringido. Bien, entonces se produce el rendimiento decreciente del factor variable, más que una restricción económica, es una restricción física. El rendimiento decreciente del factor variable. Bien, y con esto, por tanto, entramos en lo que es el tema de la productividad, lo que es el asunto de la productividad. El asunto de la productividad. La productividad. Vamos a definir la productividad. Vamos a definir la productividad media. Media del factor variable, siempre, claro. Media del factor variable. Estamos en el corto plazo. ¿Cómo lo vamos a definir? Pues el producto por trabajador, en términos medios. O sea que la productividad media, lo ponemos así, la productividad media del factor variable, L, va a ser igual a X dividido entre el número de unidades que produzco. Gráficamente, ¿qué va a ser? Si estamos empleando L0 unidades de factor trabajo, producimos X0 unidades de producto. Luego, X0 entre L0 es el producto que, en términos medios, en promedio, me produce una unidad de trabajo. Luego va a ser la pendiente de este triángulo que se forma aquí. Aquí se forma un triángulo. La tangente de ese ángulo, es decir, cateto opuesto partido por cateto contiguo, que es X0 entre L0. Será ese ángulo.
Claro, para niveles de producción mayor ya opera la ley de rendimientos decrecientes del factor variable. Rendimiento decreciente o productividad decreciente del factor variable. O la productividad decreciente del factor variable. A partir de cierto momento opera. Entonces, el rayo que va desde el origen hasta el punto, aquí se forma otro ángulo. Aquí se forma otro ángulo. Si lo vemos, aquí se forma otro ángulo. Otro triángulo. Entonces aquí se forma otro ángulo. Entonces sería X, esto sería L1, X1. Y aquí se forma otro. Entonces este ángulo es menor que el anterior, tiene menos pendiente, ese cociente es menor, y entonces es decreciente a partir de cierto momento. Claro, en los puntos iniciales, en donde la función hace esto, en esa zona, esta parte que crece más que proporcionalmente, la productividad marginal del factor va creciendo, pero llega un momento en que cambia la función de producción, empieza a operar los rendimientos del factor variable, y entonces a partir de cierto valor L, las pendientes cada vez son menores, porque el factor trabajo está fijo, estamos en un corto plazo. Bien, bueno, pues entonces lo podemos representar gráficamente, lo que es la productividad marginal la productividad media. La productividad media, por tanto, si ponemos aquí los ejes y ponemos aquí el trabajo y aquí ponemos la productividad media para cada nivel de producción. Bien, habrá un momento, crece hasta este punto. A partir de ahí, esta sería la pendiente máxima, por ejemplo L0, más o menos según el dibujo. L0, lo dibujamos en verde ahora. Entonces, en L0, entonces está creciendo la productividad media, crece, entonces hasta un máximo. Y a partir de ahí, vamos a dibujarlo mejor, vamos a ponerlo más alta, y a partir de ahí, si ponemos aquí las tangentes de esos ángulos, crece, y a partir de ahí la productividad media es decreciente. Esta sería la productividad media. A partir de aquí opera los rendimientos, o lo que es la productividad media del factor variable. Bien, esa es una manera de medir la productividad, lo que produce cada trabajador en una jornada, claro, siempre en un tiempo dado, en una jornada, lo que produce un trabajador por término medio de producto en una jornada, o en un periodo de tiempo determinado, en un año, o en un mes, o en un día. Bien, eso es una forma de definirlo, pero podemos definir otro concepto que sería otra forma de definir la productividad. Esta era la definición 1, la definición 2, que sería la productividad marginal del factor variable. Bien, ¿cómo la definimos? Aquí la productividad media era lo que me produce por término medio un trabajador, pero la productividad marginal, si yo tengo contratado ya L0 trabajadores o L1 trabajadores, ¿cuánto me produce uno más? ¿Cuál es el nivel de producción atribuible al último que contrate si contrato uno más? Es decir, la productividad marginal del factor trabajo, del factor variable, va a ser el incremento de X, el incremento del nivel de producción atribuible a un trabajador más, a un incremento del factor trabajo, a un incremento unitario del factor trabajo.
Entonces, si aquí pongo, por ejemplo, un incremento de 1, el incremento de la producción, que es dado un nivel de factor trabajo contratado, si contrato uno más, aquí me va a medir la productividad marginal, es decir, el aumento de producción atribuible al último trabajador contratado, dado siempre, por supuesto, que el capital está fijo. Bien, pues entonces, si eso es así, ¿qué es lo que tenemos? Pues si dibujamos esto otra vez, lo que tenemos es lo siguiente. Si dibujamos esto otra vez, si tenemos que la función de producción hacia esto, claro, si estamos en un nivel de producción, por ejemplo, aquí, L0, por ejemplo, claro, la productividad marginal, ¿cómo se podría representar gráficamente? Pues si ponemos L0 más 1, vamos a suponer que esto es L0 más 1, entonces L0 más 1 es esto, que es una unidad. Aquí producíamos X0 unidades. Aquí producíamos X0 unidades. X0 unidades con L0. Con L0 más 1 vamos a producir X1 unidades. Borramos aquí. X1 unidades. Luego, este es el incremento de X y esto es el incremento de L. Luego, lo que se forma aquí es un triángulo y este sería el ángulo, incremento de la tangente del ángulo, incremento de X entre incremento de L vendría dado por el ángulo que se forma cuando aumentamos el factor trabajo en una unidad más. Si hacemos el zoom, lo que tenemos es lo siguiente. Si esto es X0, esto es X1, con L0, esto es L1, esto sería X1. Entonces, este incremento de X, que es este incremento de X, ante incremento de L, que es 1. Este ángulo, se forma un triángulo, aquí se forma un triángulo, este triángulo, y la tangente de este ángulo, alfa, que es incremento de X, cateto opuesto entre cateto contiguo, esa sería la productividad marginal. Bien, y conforme vamos aumentando el nivel de contratación de trabajadores, la productividad marginal va decreciendo. Aquí se formaría otro triángulo, pero ya con una pendiente más pequeña. Aquí el siguiente con una pendiente más pequeña, es decir, la productividad marginal del trabajo va disminuyendo, es decir, empieza a operar la ley de rendimientos decrecientes del factor variable en cuanto a la medida de productividad marginal. ¿De acuerdo? Bien, pues si lo dibujamos eso en términos gráficos, lo que tenemos es, si dibujamos la productividad marginal, por ejemplo, en rojo claro, vamos a tener que la productividad marginal va a estar por encima de la productividad media, decrece, pasará por el máximo de la productividad media y a partir de ese momento siempre estará por debajo de la productividad media. Luego, la productividad marginal del factor variable, del factor trabajo en este caso, tendría esta forma. Es decir, crecería, alcanzaría un máximo a la izquierda de la productividad media y a partir de ese momento pasaría por el máximo de la productividad media y siempre a partir de ahí estaría por debajo de la productividad media. Esta sería la gráfica, la visualización de la ley de los rendimientos decrecientes del factor variable cuando opera tanto en productividad media como en productividad marginal. Esto lo podemos ver en un Excel. Vamos al Excel
y sería esto. Podemos poner en esta columna el trabajo, 1, 2, 3, 4, a la derecha, la columna de la derecha, lo que produce cada una de estas unidades de trabajo, y estas dos columnas representaría la curva de producto total, lo que hemos visto en lo que acabamos de ver en la pizarra. Si lo dibujamos, marcamos trabajo capital, insertamos un gráfico de dispersión unido, y entonces pues, tendríamos este gráfico. Al principio crece más que proporcionalmente, pero llega un momento a partir del cual, si este es el trabajo, este sería el producto, el bien producido X, entonces a partir de ese momento la curva se hace cóncava, crece menos que proporcionalmente respecto al factor trabajo. Bien, esto lo eliminamos. Entonces podemos definir aquí ahora la productividad media y la productividad marginal. La productividad media y la productividad marginal. La productividad media la definimos como el número de unidades, 4 dividido entre el número de unidades de trabajo empleadas. 4 entre 2, 2. Aquí 9 entre 3, 3. 16 entre 4, 4. Y así sucesivamente. Bien, la productividad marginal sería el producto añadido, el producto que es producido, valga la redundancia, por la última unidad de trabajo, es decir, el incremento de X, 4 menos 1, dividido entre 2 menos 1, que es 1. 4 menos 1 es 3, 2 menos 1 es 1, pues 3 entre 1 es 3. Es lo que produce la última unidad contratada de factor trabajo. ¿Cuánto produce aquí la última unidad contratada de factor trabajo? 9 menos 4 es 5, 5. ¿Cuánto produce la última unidad contratada de trabajo? 16 menos 9, 7. Y así sucesivamente. Si lo representamos gráficamente, tendríamos que la productividad media sería esta, la productividad marginal sería esta, tal como hemos dibujado en la pizarra, pasaría por el máximo. Aquí no pasa exactamente porque no está hecho en términos diferenciales, pero bueno, pasaría por el máximo, y a partir de ahí siempre sería la productividad marginal, que la tengo aquí en rojo, estaría por debajo de la productividad media. Esto es lo que hemos visto teóricamente, ahora con números, lo estamos viendo en una hoja Excel y que se corresponde con lo que, como digo, lo que acabamos de ver. Muy bien, pues esto es lo que os tenía que comentar. En el próximo vídeo veremos la estructura de costes a corto plazo de la empresa, y esa estructura de costes se va a derivar directamente tanto de costes medios como costes marginales, que ya veremos lo que es. En función, se va a derivar directísimamente de las curvas de productividad media y productividad marginal correspondiente que tenga la empresa. Muy bien. Si os ha gustado el vídeo, si os ha sido de interés, podéis dar un like al vídeo, podéis pasarme las dudas a través de mi canal, y como siempre, para esto y mucho más, podéis suscribiros a este, que es vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima.